Hay actores que envejecen con gracia, y luego está Eduardo Yáñez, el galán eterno, el rostro que marcó generaciones de telenovelas, y también el hombre impredecible detrás de la fama. En este video vamos a descubrir no solo su lado romántico frente a las cámaras, sino también al hombre de carácter explosivo, al actor controversial y a la figura que ha sabido reinventarse, a su manera. Desde que apareció por primera vez en la pantalla chica en los años 80, Yáñez se convirtió en sinónimo de pasión, fuerza y atractivo. Pero el camino de Eduardo no ha sido solo de glamour y éxito. Detrás de cada protagonista que interpretó hay una historia personal cargada de dolor, ira contenida y decisiones que lo alejaron por momentos del estrellato. Y si creías que ya lo habías visto todo sobre él, te adelantamos algo. Este 2025, Eduardo vuelve a estar en boca de todos. Nuevos proyectos, rumores que no paran y un carácter que sigue tan desafiante como siempre. Pero antes de continuar, si te apasionan las historias ocultas de las celebridades, sus amores, caídas y secretos bien guardados, suscríbete a Detrás del Brillo y activa la campanita. Aquí te contamos lo que otros apenas se atreven a mencionar. Y ahora sí, prepárate, porque esto apenas comienza. Antes de ser el galán musculoso que conquistó a millones con su mirada intensa, Eduardo Yáñez fue un niño herido. Nacido en Ciudad de México en 1960, Eduardo creció sin conocer a su padre. Su madre, trabajadora y estricta, lo crió sola, en un entorno modesto y lleno de carencias. Pero no fue solo la pobreza lo que marcó su infancia, sino el sentimiento constante de abandono. Según ha contado en algunas entrevistas, Eduardo sentía que debía ser fuerte desde muy pequeño. Su carácter recio y su desconfianza en los demás no nacieron en la fama, sino en su niñez. Creció peleando, literal y emocionalmente, para encontrar su lugar en un mundo que lo rechazaba. Las calles le enseñaron a no mostrar debilidad. Y ese escudo emocional que construyó desde entonces sería el mismo que más adelante lo volvería tan difícil de manejar en el medio artístico. Su juventud fue turbulenta. Antes de llegar a la actuación, trabajó como mecánico, vendedor y hasta como obrero. No tenía estudios formales en arte dramático ni contactos en la industria. Lo que tenía era una fuerza magnética y una mirada que atravesaba la pantalla. Y eso fue suficiente para que una productora lo notara y le diera su primera oportunidad en Televisa. Pero esa oportunidad no fue un regalo, fue una lucha. Porque desde el inicio, Eduardo tuvo que demostrar que podía interpretar al galán sin tener el apellido correcto ni los modales de escuela de élite. Y aunque lo logró, nunca dejó de cargar con esa rabia silenciosa de quien viene desde abajo y no olvida de dónde salió. Esa misma rabia que muchos han criticado también es la que lo ha hecho sobrevivir en una industria que devora a los frágiles. A finales de los años 80, Eduardo Yáñez ya era un rostro familiar en millones de hogares. Su participación en telenovelas como Quiéreme Siempre, Yo Compro Esa Mujer y más adelante Destilando Amor no solo lo consolidaron como protagonista, sino como un símbolo de masculinidad poderosa en el mundo hispano. Las revistas lo nombraban el galán del momento, y su físico impresionante causaba furor tanto en México como en Estados Unidos. Sin embargo, su camino al éxito no fue tan terso como parecía. Desde sus primeros años en televisión, comenzaron a circular rumores sobre su carácter impulsivo, su intolerancia con la prensa y su poca paciencia con la producción. Algunos lo llamaban perfeccionista, otros simplemente explosivo. En múltiples ocasiones, compañeros de reparto han narrado experiencias complicadas con él. Gritos en el set, desacuerdos con directores e incluso escenas que debieron repetirse por tensiones fuera de cámara. Pero lo más impresionante es que, a pesar de esta fama de ser difícil, los productores seguían apostando por él. La razón: Eduardo no solo actuaba, magnetizaba. Sus personajes eran pasionales, autoritarios, dolidos. Y quizás, sin que el público lo supiera, muchos de esos papeles no eran interpretaciones, sino reflejos de su verdadera esencia. Eduardo Yáñez no necesitaba fingir la intensidad. La traía de fábrica. Durante esta época, también comenzaron los roces con los medios. Las entrevistas se volvieron tensas, sobre todo cuando se tocaban temas personales. Eduardo no tenía filtro, y cualquier pregunta que considerara invasiva la respondía con frialdad o con furia. Muchos reporteros comenzaron a evitarlo por miedo a sus respuestas o a sus silencios cortantes. Pero si algo estaba claro, era esto. Con todo y su carácter, Eduardo tenía al público comiendo de su mano. Su imagen de hombre de verdad, en una época donde eso se idealizaba,
lo convirtió en el actor más deseado y en uno de los más temidos dentro de la industria. Después de conquistar las pantallas mexicanas, Eduardo Yáñez dio un paso arriesgado: probar suerte en Hollywood. Muchos actores lo han intentado, pero pocos lo logran. Eduardo lo hizo. A principios de los 2000 se trasladó a Los Ángeles y aunque no obtuvo protagónicos de inmediato, sí logró entrar al radar de grandes producciones. Participó en películas como The Punisher 2004, Man on Fire 2004 junto a Denzel Washington y en series como Cold Case y Sleeper Cell. Aunque sus papeles eran secundarios, todos compartían una característica: personajes intensos, duros, misteriosos, muy al estilo de Yáñez. Pero el camino en Hollywood no fue sencillo. Eduardo no hablaba inglés con fluidez al principio, lo que lo hizo sentir fuera de lugar. En entrevistas ha dicho que fue una etapa solitaria, donde tuvo que comenzar desde cero, lidiando con el racismo, los estereotipos y una industria completamente distinta a la mexicana. Además, su temperamento, que ya en México era tema de conversación, generó aún más tensiones. En un ambiente donde todo debe pasar por agentes, managers y relaciones públicas, la franqueza de Yáñez no siempre caía bien. Él, acostumbrado a decir lo que piensa sin filtros, se enfrentaba a una cultura que disfrazaba los conflictos bajo sonrisas diplomáticas. Aún así, su presencia era tan imponente que muchos directores lo recordaban incluso después de pequeños papeles. Eduardo no era invisible en Hollywood. Su rostro latino, su cuerpo de acción y su actitud rebelde lo volvían memorable. Pero también descubrió algo: en Estados Unidos no era la gran estrella que en México. No lo trataban con deferencia, ni con halagos. Era uno más en las audiciones. Y eso, para un actor que había saboreado el estrellato absoluto, fue un golpe de humildad, o una fuente más de rabia contenida. Esa etapa lo transformó. No se rindió, pero sí entendió que el éxito tiene muchas caras, y no todas brillan igual. Si hay un episodio que marcó la imagen pública de Eduardo Yáñez para siempre, fue el golpe que le dio a un reportero en plena alfombra roja en 2017. Un momento viral que todavía hoy sigue persiguiéndolo. Durante un evento en Los Ángeles, el periodista Paco Fuentes le hizo una pregunta relacionada con los problemas económicos que supuestamente enfrentaba su hijo. Eduardo, visiblemente molesto, intentó esquivar la pregunta una y otra vez. Pero cuando el reportero insistió, Yáñez simplemente estalló. Le soltó una bofetada sonora frente a cámaras, fotógrafos y prensa internacional. El video recorrió el mundo. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos lo condenaron de inmediato: violento, fuera de control, machista. Otros lo defendieron. El reportero se metió donde no debía. Defendió a su hijo. La polémica dividió opiniones, pero todos coincidieron en algo: Eduardo Yáñez era impredecible. Sin embargo, este episodio no fue el único. A lo largo de su carrera, ha habido múltiples rumores de encontronazos con productores, actrices y directores, desde gritos en el set hasta abandono de proyectos. Incluso se ha dicho que algunos canales de televisión en Estados Unidos dejaron de llamarlo para evitar problemas de relaciones públicas. Él mismo ha reconocido que tiene un carácter fuerte, que muchas veces actúa por impulso y que no tolera la falta de respeto. En entrevistas ha dicho: no soy perfecto, tengo defectos, y uno de ellos es que me cuesta controlar mi coraje cuando siento que me provocan. Pero más allá de este lado explosivo, también existe una figura herida. Muchos aseguran que su temperamento es una coraza, que detrás de esa mirada intensa y ese físico de galán, hay un hombre con profundas heridas emocionales, traumas de infancia, problemas de abandono y una constante sensación de ser incomprendido. El escándalo del golpe lo obligó a disculparse públicamente. Lo hizo en televisión, serio, casi derrotado. Dijo: no soy un hombre violento, pero a veces mi humanidad me traiciona. No fue una excusa, fue una confesión. Y, aunque desde entonces ha intentado mantener un perfil más bajo, el estigma quedó ahí. El galán rebelde se convirtió, para muchos, en el galán peligroso. ¿Pero es justo reducir a Eduardo Yáñez a un solo momento? ¿O somos parte de una industria que prefiere el escándalo al entendimiento? Después de años marcados por la polémica, los rumores y una imagen pública deteriorada, Eduardo Yáñez decidió reinventarse, y lo hizo no solo frente a las cámaras, sino también detrás de ellas. A partir de 2020 comenzó a mostrarse más reflexivo, más abierto a entrevistas y con una nueva energía que sorprendió a muchos. Uno de los puntos clave en esta transformación
fue su participación en la telenovela Fuego Ardiente, transmitida por Televisa en 2021. Aunque no fue un éxito rotundo en rating, significó el regreso de Yáñez al horario estelar, después de años de estar ausente o en roles secundarios. En esta producción, interpretó a un personaje maduro, emocionalmente complejo, con matices que le permitieron mostrar una versión más contenida de sí mismo como actor. Muchos críticos coincidieron en que su actuación fue una de las más sólidas de la telenovela. Pero no fue solo la ficción la que mostró un cambio. En la vida real, Eduardo también comenzó a hablar de sus emociones, de sus errores y hasta de su salud mental. En entrevistas recientes ha dicho frases como: "Tuve que aceptarme con todo y mis defectos para poder sanar. He perdido amigos, trabajos y oportunidades por mi carácter, y ahora lo veo con más claridad". Además, sorprendió al aparecer más activo en redes sociales, algo que evitó durante años. Publicó mensajes positivos, imágenes con fans y hasta bromeó sobre su reputación de galán rudo. Incluso se animó a participar en podcasts, donde habló sin tapujos de su infancia, del abandono de su padre y de cómo eso moldeó al hombre que es hoy. Contó, por ejemplo, que su madre fue su mayor inspiración, pero también su mayor responsabilidad. "Mi mamá me enseñó a ser fuerte, pero a veces confundí eso con ser duro". Hoy, a sus 60 años, Yáñez parece haber encontrado un nuevo equilibrio. No niega su pasado, pero tampoco deja que lo defina. Ha dicho que está abierto a nuevos papeles, que le gustaría hacer cine y que no le interesa ser el galán, sino ser un actor que conmueva. Y aunque su presencia en pantalla se ha vuelto menos frecuente, cada vez que aparece, lo hace con más profundidad, más humanidad y con una calma que antes parecía imposible en él. Este nuevo Eduardo Yáñez, más maduro, más honesto, más transparente, ha comenzado a conquistar a una nueva generación de fans, que lo ven no como un ídolo inalcanzable, sino como un hombre real que sigue aprendiendo a vivir. Uno de los aspectos más dolorosos y polémicos de la vida de Eduardo Yáñez ha sido, sin duda, su complicada relación con su hijo, Eduardo Yáñez Jr. Durante años, este vínculo ha estado marcado por el silencio, los desencuentros y las acusaciones públicas, convirtiéndose en un tema tabú para el actor, y en uno de los más comentados por la prensa. Todo explotó en 2017, cuando su hijo escribió una serie de mensajes en redes sociales donde lo acusaba de ser un hombre abusivo, mal padre y violento. Las declaraciones causaron un escándalo. En lugar de responder directamente, Eduardo padre se encerró en un mutismo inquietante, como si prefiriera cargar con la culpa antes que abrir esa herida frente a los medios. Pero el daño ya estaba hecho. Los titulares se multiplicaron y el juicio mediático fue implacable. Con el tiempo, algunos detalles fueron saliendo a la luz. Se supo que Yáñez Jr. creció en Estados Unidos, lejos del mundo del espectáculo, y que la ausencia paterna fue una constante en su vida. También se habló de momentos tensos entre ambos, incluso de una supuesta pelea física. Eduardo ha reconocido públicamente que cometió errores, pero también ha dejado claro que no todo lo dicho por su hijo es cierto. En una entrevista de 2021, cuando se le preguntó por el tema, solo dijo: "Eso es entre mi hijo y yo. Nadie más lo va a entender". Y aunque no quiso ahondar, sus ojos hablaban de dolor, de culpa, de orgullo y de una esperanza tímida. En los últimos años, algunos medios han reportado intentos de reconciliación, aunque sin resultados visibles. No hay fotos juntos, ni mensajes públicos que den cuenta de una cercanía renovada. La herida sigue abierta, y parece que ambos han optado por el silencio como forma de protección. Este conflicto es, quizá, el que más ha humanizado a Eduardo ante su público, porque detrás del actor rudo y el galán indomable, hay un padre herido que no ha sabido sanar una de las relaciones más importantes de su vida. Y así como en sus telenovelas interpretó a hombres que luchaban por recuperar a sus hijos, en la vida real, la historia entre Eduardo y su hijo aún no ha tenido un final feliz. Tal vez algún día lo tenga. Tal vez no. Pero sin duda es una página que aún duele, incluso cuando no se habla de ella. Eduardo Yáñez ha logrado algo que pocos actores pueden presumir: mantenerse vigente durante más de 4 décadas, pese a escándalos, rumores y una imagen que ha oscilado entre la adoración y la polémica. Y en 2025, ese legado sigue escribiéndose con nuevos tintes. Después de años en los que muchos lo daban por terminado, Yáñez ha sorprendido con una renovada energía.
participó en la serie Mi camino es amarte y recientemente cerró un contrato para protagonizar una producción internacional, algo que marca su regreso a las grandes ligas. Este nuevo proyecto, aún envuelto en secreto, lo ubica como un personaje oscuro y complejo, muy alejado del galán clásico. Él mismo lo describió como el papel más difícil de mi carrera. En entrevistas recientes se le nota distinto, más tranquilo, más pausado, incluso con una pizca de autocrítica que antes no dejaba asomar. Ha reconocido errores, tanto en su vida personal como profesional, y ha dicho que su prioridad hoy es hacer las paces consigo mismo. Muchos lo interpretan como una referencia velada a su relación con su hijo. Otros creen que habla de sus conflictos con la prensa. Lo cierto es que Eduardo está buscando redención, a su manera. Fuera del set, ha reaparecido en eventos públicos con una actitud más relajada. A veces incluso bromea con su fama de explosivo, como si supiera que ya no tiene que demostrarle nada a nadie. Su físico, aunque marcado por el paso del tiempo, sigue siendo imponente, y sus seguidores, especialmente su fiel audiencia femenina, continúan viéndolo como un ícono de virilidad y misterio. ¿Y qué viene ahora para él? Todo parece indicar que quiere cerrar su carrera con papeles que lo desafíen, lejos del estereotipo del galán. También ha mencionado su interés por producir y dirigir, algo que ya exploró en años anteriores, pero que ahora quiere retomar con más madurez. Lo cierto es que Eduardo Yáñez no es solo un actor, es un fenómeno cultural. Una figura que encarna el arquetipo del hombre fuerte, complejo, herido y seductor. Y aunque ha sido protagonista de escándalos y portadas incendiarias, también ha sido la cara de muchas de las historias que marcaron a generaciones. Tal vez nunca sepamos toda la verdad detrás del personaje. Tal vez él mismo siga descubriéndola. Pero lo que es seguro es que, con cada año que pasa, Eduardo Yáñez se reafirma como uno de los grandes enigmas y leyendas vivas del espectáculo latino. Y si este viaje por la vida de Eduardo Yáñez te atrapó tanto como a nosotros, suscríbete al canal, comenta qué parte de su historia te sorprendió más y no olvides activar la campanita, porque en Detrás del Brillo siempre hay más por descubrir.